el número de personas que cuida de estos presos y presas, que exigen justicia para ellos y ellas, que les llevan alimentos y comida, que buscan resguardarles, son abrumadoramente sus familiares mujeres. Y esa es una afectación diferenciada también, que es muy importante, porque esas mujeres también están en una posición sumamente vulnerable, no solo en el contexto pues, de estas visitas en las que pueden ser forzadas, por ejemplo, a desnudez o a otros actos humillantes para que se les permita acceder a sus familiares, sino que también son muchas veces criminalizadas ellas con frecuencia, y esto lo hemos visto en particular con el caso de las personas detenidas en Tocorón. Estas mujeres han perdido sus trabajos para poderse plantar de forma permanente en las inmediaciones del penal, se han movilizado de todos los estados del país para poder estar ahí, y esto es al costo de otras personas a su cuidado, porque Venezuela, por mucho que es una sociedad muy patriarcal y muy machista, también es una familia muy matricéntrica, donde el rol de cuidado recae desproporcionadamente sobre las mujeres. Y estas mujeres que están cuidando a esos presos están dejando a otras personas su cuidado al cuidado de otras mujeres empobrecidas, porque esta fue un elemento muy importante de la violencia postelectoral, fue que afectó súper desproporcionadamente a poblaciones en situación de pobreza, y esas son las mujeres que están cargando con esta crisis. Y eso es una visión que no se refleja, porque aunque es muy, muy importante saber y reconocer que la mayor parte de los presos políticos son hombres y a las víctimas de represión son hombres, eso es importante entenderlo, reconocerlo y entender esas vulneraciones particulares, es igualmente cierto que se invisibiliza a estas mujeres que cargan con esta crisis. Muchísimas gracias. Cristina, cuando estabas conversando cuando estabas dando, digamos, este resumen de el informe Violeta, me gustaría que ahondaras un poco más en ese informe, entendiendo que ese informe además fue publicado y no se atribuye a ninguna organización justamente por la situación de represión que hay en Venezuela. ¿Pudieras también ahondar un poco en esos hallazgos o en esos puntos determinantes que están en ese informe? Sí, las organizaciones que hemos tenido oportunidad de revisarlo y que hemos estado comentándolo desde ayer, nos han llamado la atención varias cosas. Se hace pues una caracterización interesante de la situación general de los derechos de las mujeres antes de todo esto, ¿no? Porque comentaba que hay un enfoque en la violencia postelectoral, pero para entender por qué se da esa afectación diferenciada, hay que saber pues un poco cuál era el status quo antes de que pasara todo esto en términos de los derechos de las mujeres, y ahí se hace pues un reconocimiento amplio de la grave situación. Tú hablaste, por ejemplo, de los femicidios, la tasa de embarazo adolescente, que en Venezuela, según cifras de la ONU, es más del doble del promedio regional. La precariedad de la participación de las mujeres en la economía, sobre todo en la economía formal, como hablábamos antes también, pues la desproporción de las cargas de cuidado y todas estas condiciones de base se explican bastante bien para luego entrarle al contexto preelectoral. Por supuesto, en el contexto preelectoral, una cosa que se señala muy claramente es la afectación a los derechos políticos de dos mujeres, evidentemente María Corina Machado y Corina Lloris. La exclusión de estas mujeres del tarjetón, por razones por todos conocidas, resultó en que una vez más teníamos un tarjetón sin candidatas. Eso en nuestra historia, o sea, a estas alturas, digamos, es realmente triste y es algo que todavía no hemos logrado, las organizaciones feministas, pero por eso estos espacios son tan importantes, todavía no hemos logrado que se aprecie lo que eso significa, que se aprecie lo que significa decirle a la mitad de un país que no hay espacio para ellas en los lugares de toma de decisiones. Eso pues habla realmente de cómo entendemos el papel de las mujeres en Venezuela, por muy matricéntrica que sea nuestra familia. Eso se explica bastante bien en el informe, este tema de la exclusión de los derechos políticos, también pues toda la persecución que se dio
en el marco de la campaña electoral, las personas cuyos comercios se vieron afectados por prestar apoyo a la candidatura de Edmundo González, porque estaba relacionada con la de María Corina, todos los elementos de género que hay ahí, porque ese es el llamado que hace un poco el informe, es a ver cómo esta distribución desigual en las relaciones de poder hace que las mujeres venezolanas hayan vivido o estemos viviendo este periodo de la historia de una forma diferente. No se trata de que sea mejor, ni de que sea peor, ni de que sea más grave, porque, como señalé antes, la mayor cantidad de víctimas de persecución son hombres. Entonces, ese no es el elemento que estamos viendo. El elemento que se hace el llamado a revisar es cómo esta desigualdad en la distribución de las relaciones de poder afecta, porque invisibilizarla implica no encontrarle soluciones. Se ahonda en este tema del impacto diferenciado de la violencia postelectoral, muchas menciones al importantísimo trabajo de investigación que hace la Misión de Determinación de los Hechos, pero también hay unos hallazgos interesantes en lo que respecta al impacto en las organizaciones de mujeres, en las organizaciones feministas, en las organizaciones que defienden derechos de las mujeres, por cosas que pasaron pues también en todo el periodo postelectoral, como fue la aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, que en la sociedad civil hemos llamado muchas veces la Ley Anti-ONG. La vulnerabilidad exacerbada de las organizaciones de mujeres viene del hecho de que son, comparativamente con la media de otras organizaciones, más informales, que en términos del derecho de asociación es perfectamente aceptable. Las asociaciones de facto se reconocen, pero la ley no las reconoce. Son también más nuevas y en este sentido han sido pues, víctimas de los desastres en el registro y las dificultades que mucho preceden a la ley anti-ONG, y en ese sentido tienen menos acceso a financiamiento, y al tener menos acceso a financiamiento tienen menos posibilidad de potenciar su acción. Y las personas que trabajan en estas organizaciones tienen menos sostenibilidad en su acción. Por supuesto, ellas también se vieron afectadas durante el periodo de violencia postelectoral por tener que balancear su activismo con su seguridad, con la seguridad de sus familias, con la sostenibilidad de su trabajo, que para muchas personas resultó en autocensura, lo cual es gravísimo. Es una manera de no tener que depender de la represión, sino de los efectos de la represión para generar el silencio. Es una cosa verdaderamente triste. Las afectaciones en salud mental que se mencionan son realmente muy graves, y una cosa que Vivi Borges, nuestra directora, siempre menciona, es que un defensor de derechos humanos no se cría de un día para otro. Una defensora no es cambiable una por otra, no es que, bueno, saldrá esta, pero habrá más. Perder una persona defensora con un tejido social tan delicado es una pérdida muy grave para la sociedad civil. Y cuando una mujer decide censurarse por miedo a los efectos sobre su familia, por ejemplo, y decide parar su activismo, eso es una pérdida grave para la sociedad civil, y eso es lo que estamos viendo. Y en esa misma línea, el informe cierra hablando de otro grupo muy afectado y con unas características muy particulares, que son las mujeres políticas. Las mujeres políticas se les pasó una encuesta para hacer este informe, así lo refleja el informe, a un grupo de mujeres, y todas, por ejemplo, todas, el 100%, hablan de haber recibido por parte de personas conocidas, no sé si llamarlo presiones, pero las han instado a cambiar su activismo, a silenciarse, a hacer una cosa diferente, a no ser tan visibles, porque identifican que eso las pone en riesgo a ellas y a sus familias. Y estas afectaciones, no es que los hombres no tengan familia, por supuesto que la tienen, pero en la realidad de nuestra sociedad matricéntrica y de nuestros hogares monomaternales, que son muy comunes en nuestro país, la verdad es que las cargas de cuidado y sobre todo las culpas y responsabilidades sobre quién tiene derecho y quién no a
hacer su propio trabajo, aunque ponga en riesgo su familia, recaen definitivamente sobre las mujeres y esto se ve muy claramente en este informe con este grupo de mujeres políticas.